Bueno, bienvenidos de nuevo al nuevo video de las cosas que oscilan. Ustedes se van a preguntar, ¿y cuándo vamos a terminar de oscilar? Siempre vamos a estar oscilando. Oscilando en el sentido de que, bueno, en base a los programas que estamos haciendo, vimos los cuerpos oscilando con resortes. Por ejemplo, el video anterior, el cuerpo que estaba pendido de los dos resortes se oscilaba. Hacía colación de este video anterior con el video 3 y el video 2, que vimos cuerpos oscilando, colgando un resorte. Y bueno, como ven acá, sigue estando el machete ahí, famoso, de oscilatorio, que la tienen que tener justamente para hacer cualquier problema de oscilatorio. Pero ahora vamos a ver otro tipo de movimiento oscilatorio, que es uno de los primeros movimientos oscilatorios que se estudió en la historia, y uno de los pioneros, no sé si hubo anteriores a él, se llama Galileo Galilei. Galileo Galilei empezó a estudiar los movimientos de los péndulos y a estudiar el periodo de oscilación. Obviamente con su gran imprecisión, porque en esa época, si bien la matemática tenía su avance, pero obviamente a nivel experimental o empírico no estaba la tecnología como la tenemos hoy para poder medir el periodo de un péndulo. Hoy en un laboratorio, para medir el periodo de un péndulo, se hace directamente todo computarizado. O sea, un péndulo que oscila, como por ejemplo, a ver, esto es un péndulo, porque estoy hablando de péndulos y por ahí la gente no entiende lo que es un péndulo. Yo creo que sí. Pero supongamos que estoy agarrando los auriculares y esto es un movimiento pendular. Esto es un péndulo. Y esto es lo que estudió Galileo, con un montón de cuerpos colgando de sogas y de hilos en el techo de su hogar. De joven lo hacía y medía el periodo de oscilación respecto de la longitud del péndulo. Algunos eran más largos, otros más cortos, y veía que la longitud del péndulo tenía mucho que ver con el periodo de oscilación. El periodo de oscilación es el tiempo que tarda en ir y volver. En ir y volver. Lo mismo que el resorte que tardaba en ir y volver, bueno, lo mismo. Acá el periodo de oscilación es el tiempo que tarda en ir y volver. Obviamente lo hacía también con diferentes amplitudes. No es lo mismo tener el péndulo oscilando con pequeña amplitud que con mucha amplitud. Así. Claro. Bueno, obviamente él hacía varios experimentos. Obviamente, no sé los cálculos que habrá hecho de joven, pero se daba cuenta y medía ese tiempo y veía que con cierta aproximación, empíricamente, veía que ese tiempo estaba en función a la longitud del péndulo. Pero si la amplitud era muy grande, medio que perdía mucha precisión. La cuestión es la Bien. siguiente. Lo que vamos a ver hoy es la mecánica del péndulo, pero en un movimiento oscilatorio con una amplitud muy leve. Con una amplitud muy leve, o sea, lo que quiero decir, con una desviación angular muy pequeña. Así. O sea, ahora está oscilando esto. Como ven, la oscilación es muy leve, con un movimiento angular muy pequeño. Porque si yo lo hago muy bruscamente con un movimiento angular muy grande, lo que voy a hacer en el pizarrón hoy no es cierto, no es válido. Y ahora Bien. lo vamos a ver cuando formulemos las ecuaciones de Newton y la aproximación que hago cuando las use. Van a ver de que justamente que si la amplitud angular es muy grande, esas soluciones que obtengo de la ecuación diferencial de Newton no van a ser válidas. Es Bien. más, este problema es un problema muy complicado de resolver en el caso que la amplitud angular del péndulo sea muy grande. Si yo lo veo oscilar así, calcular el periodo de este movimiento en forma teórica, en forma analítica, es un harto problema. Un problema muy complicado, que trae aparejado en la historia como personajes como Gauss, Euler y muchos Mira. más que estudiaron, como por ejemplo los hermanos Bernoulli,
que estudiaron el tema de las famosas integrales elípticas. Esto se resuelve por integrales elípticas, que es un tema bastante denso dentro de las matemáticas, en el cual el periodo de oscilación termina siendo una serie numérica bastante compleja. Bien. Que no lo vamos a ver acá de ninguna manera. Estoy hablando un poco de historia. O sea que este es un harto problema de resolver, pero no va a ser complicado de resolver si la amplitud angular de movimiento, como lo ven acá, es leve, es muy pequeña. Si ven que oscila muy poquito, que se desvía muy poquito respecto de la posición vertical, este problema, para sacar el periodo de oscilación, es muy simple de hacer. En cambio, si la amplitud es muy grande, realmente lo que voy a hacer hoy no es válido y es un problema complicadísimo. Entonces vamos a ver movimientos pendulares donde la oscilación es muy leve. Leve en el sentido de que el ángulo de desviación respecto de la vertical es muy pequeño. Aproximadamente menor a 10 grados, por dar una cifra, forma empírica, experimental, que el ángulo de desviación entre la vertical y donde sale el péndulo es más o menos unos 10 grados. Menor a 10 grados. Si el ángulo de desviación, el cual yo desvío el péndulo, es menor a 10 grados, por decir un valor, ¿no? Puede ser menor que 5 grados también. Cuanto menos grados sean mejor la aproximación. Cuanto más chico sea el ángulo de desviación respecto de la vertical, mejor voy a aproximar y la fórmula que voy a obtener en el pizarrón va a ser más precisa al movimiento. Bien. Que va a ser la fórmula del periodo de oscilación del péndulo. O sea, el tiempo que tarda en ir y volver. En ir y volver. El tiempo que tarda en ir y volver es el periodo. Pero lo vamos a hacer con esta aproximación. Con esta aproximación de que el ángulo de desviación respecto de la vertical, el ángulo de desviación es un ángulo muy leve, de 5, 6, 7 grados, por decir así, y con esa aproximación vamos a poder trabajar las ecuaciones de Newton y poder deducir de ahí fácilmente el periodo de oscilación del péndulo. Que este péndulo se llama péndulo ordinario o simple, que es el que vamos a ver. Bien. Bueno, ya no hace falta que tenga eso colgado para entender lo que voy a hacer. Vamos a recurrir al pizarrón. Y vamos a dibujar esta situación física del péndulo oscilando con una desviación angular muy leve respecto de la vertical. Digo menor de 10 grados, menor de 8 grados, de 7 grados, de 5 grados. Cuanto menor sea la desviación angular respecto a la vertical, mucho mejor y más precisa va a ser la medida que yo voy a obtener. Ahora, si se supera los 10 grados, es el ángulo muy grande, chao, todo esto a la basura, no sirve para nada. No sirve para nada. Y la fórmula del periodo ya no va a ser la que voy a escribir yo en el pizarrón. Va a ser una tremenda serie numérica espantosa que sale con la teoría de integrales elípticas. Algún día voy a dar un video de integrales elípticas, pues es un lindo tema, pero esto es para matemáticos y físicos avesados a la matemática. Lindo tema. Pero ahora estoy dando física para biólogos. Igual esto sirve también para la física, para físicos. La física no es para biólogos o para químicos o para físicos, es física para todo el mundo. O sea, exacto, hay una física selectiva, digamos. El conocimiento no es selectivo, para nada. No sé si voy a tener que prender la luz, pero no importa. Bueno. ¿Se ve bien ahí? perfecto. Bueno, vamos. Vamos al péndulo. Péndulo simple, péndulo ordinario, péndulo simple, péndulo de lo que sea. Pero no un péndulo de lo que sea, un péndulo simple significa una bolita pendida de un hilo, y como hice recién con los auriculares. Bueno, vamos a la idea del péndulo simple o péndulo ordinario. Como lo vimos ahí, tenemos
Supongamos que suspendemos del techo un hilo con una bolita. Y en un momento, esta es la vertical, ¿no es cierto?, de la que yo hablo. Existe la gravedad en todo momento, ¿vale? Acá la gravedad es protagonista de este capítulo. Dale. Entonces yo desvío levemente el péndulo. Bien. Que no me salió tan lindo, pero... Desvío levemente el péndulo. No me salió mejor. Lo desvío levemente significa un cierto ángulo tita. Tita en realidad es teta, la letra teta, pero se dice tita por cuestiones de pudor. La letra tita, teta. Entonces, ese ángulo es el ángulo que se desvía del eje, del centro. Exacto. Bueno, y en un momento lo suelto. Se supone que parte con velocidad cero. El movimiento va a ser un movimiento pendular. O sea, va y viene, va y viene. El tiempo que tarda en ir y volver es el periodo. O sea, esto va y vuelve. Bien. Va y vuelve. Esta es la trayectoria que describe, que es una trayectoria circular. ¿Por qué circular? Porque, bueno, acá el radio, que la longitud del cable es constante. Sí. No varía en ningún momento. Entonces, lo que hay que hacer es ver la mecánica de todo esto. Y cuando uno habla de mecánica, habla de dinámica. Y cuando uno habla de dinámica, es la dinámica de Newton. O sea que hay fuerzas en juego que hacen que esto se mueva. Sobre todo la fuerza de la gravedad. Entonces, vamos a hacer la descomposición de fuerzas. O sea, qué fuerzas están aplicadas sobre este sistema, sobre el cuerpo. Bueno, eso va a ser fácil. Vamos a ver las fuerzas que están aplicadas sobre el sistema. Tenemos, en principio, la fuerza peso. Bien. ¿Está? La fuerza peso, que es masa por gravedad. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas? Bueno, Y la tensión la tensión. de la cuerda. Muy bien, la tensión de la cuerda. La vamos a hacer en azul, así que se ve. La tensión de la cuerda. Esa es la tensión de la cuerda. ¿Qué más? Y nada más. Nada más. No hay más nada. Entonces ahora hay que tomar un lindo sistema de coordenadas porque cuando uno hace la descomposición de fuerzas, o el diagrama cuerpo libre, de lo que sea, uno tiene que tener un sistema de coordenadas. Bueno, el sistema de coordenadas que yo voy a usar es un sistema de coordenadas que es un sistema de coordenadas radial. Bien. Ojo, radial significa que uno de los ejes del sistema de coordenadas está sobre el radio. El radio es la longitud L de la soga. ¿Cómo? El radio es la longitud L de la soga. Este es el radio. Es L. ¿Por qué es el radio? Porque estamos describiendo, lo dije al principio, describe un círculo. La trayectoria es una trayectoria circular, constantemente. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Perfecto. No es otra cosa, ¿eh? Esto no es un resorte, esto es una soga fija, dura, de peso despreciable, bueno, no importa. O sea, es una soga, una tanza de pescar.
un hilo de pescar. Bien firme, no se estira, sólida, y lo que hace es sostener al cuerpo en su movimiento circular. O sea, el péndulo describe un círculo, la proyectora del péndulo describe un círculo de lo de la masita que cuelga al final Describe la masa del cuerpo pendida al hilo, describe un círculo. O sea, un arco de circunferencia, no hace un círculo completo, hace un arco de circunferencia. Bien. ¿Sí? Es más, acá no podemos hablar de círculo completo porque estoy diciendo que tita es chiquitito. O sea, Bien. tita es un ángulo leve, menor a 5 grados, por así decir, qué sé yo. Bueno, a ver, vamos a ponerlo acá. Medio círculo. Es como que medio círculo es lo que describe. Claro, menor a, qué sé yo, a 7 grados, por así decir. O sea, Bien. tita es un ángulo muy chiquito, muy chiquito. Perfecto. Decir 7 grados, eso en sexagesimales, en radianes, es aproximadamente, podríamos decir, 7 por pi sobre 180. Si uno hace 7 por pi sobre 180, da una cifra chiquita, en radianes. ¿Está? Perfecto. O sea que esto es casi, podríamos, menor y aproximadamente menor que 7 por pi sobre 180. Esto es un número chiquito. Chiquito es por decir aproximadamente 0. ¿Está? Está. Aproximadamente 0. Pero estamos considerando esa situación de que, si bien el movimiento circular, el arco de circunferencia que describe es muy leve, es muy chiquito, Bien. porque se aparta muy poco de la vertical. Ahora, si se aparta mucho, lo que voy a hacer acá no sirve para nada. Sirven las ecuaciones de Newton, sí, eso sí, pero la aproximación, digamos, no voy a poder hacer ninguna aproximación para poder llegar a la bonita fórmula del período que es la que quiero llegar. Tengo que utilizar esta hipótesis de que el ángulo es pequeño. Si no, al piste. Bien. ¿Y cómo sería entonces ese sistema de Bueno, ahora referencia? sí, claro, bueno, dijo las fuerzas y ahora tengo que escribir las ecuaciones de Newton. Para escribir las ecuaciones de Newton es lógico que necesito un sistema de coordenadas adecuado. Adecuado significa conveniente, en el sentido de que me garantice bien el cálculo. Yo el sistema de coordenadas lo puedo hacer así. Puedo decir que este es el eje Y y este es el eje X. El techo es el eje X y la vertical es el eje Y. Bien. Pero no me conviene, porque van a ser cálculos feos, trigonométricos, muy feos. Lo que me conviene, a modo de cálculo, no es la única forma, ¿no? Claro. Pero lo que me conviene a modo de cálculo es fijar un sistema de coordenadas tal que uno de sus ejes, uno de los ejes de coordenada, el eje Y, pongámosle por decir eje Y, Sí. esté sobre el radio, que esté Bien. apuntando en la dirección del radio. Y el otro eje, que sería el eje X, sea perpendicular, que sea tangente a la trayectoria circular que está haciendo. Bien. Ese es el sistema de coordenadas que yo propongo. Propongo un sistema de coordenadas que sea solidario al péndulo. Solidario al péndulo significa que el eje Y esté en la dirección del radio y el eje X que sea tangente a la circunferencia que describe. Bien. Entonces, así van a ser perpendiculares tanto el eje Y y el eje X, claro, ¿no? Bien. Entonces, vamos a proponer ese sistema de coordenadas, eje Y y eje X. Entonces, vamos a proponer un sistema de coordenadas así. Esto hace las veces de eje X, por ponerle eje X, no importa. O al revés podría ser. Al revés, pues. Así. Esto hace las veces del eje X y esto hace las veces
del eje Y. Bien. ¿Se ve en rojo? Y X. Y es solidario al radio, está en la dirección del radio. Y X es tangente a la circunferencia, o sea, perpendicular al radio. ¿Se entiende? Bien. Sí, Lo elegí así. perfecto. Podría haber elegido otra cosa, el eje Y en sentido contrario, el eje X también en sentido contrario, eso es a gusto del consumidor. Bien, entonces Y en sentido al radio Sí, y X en sentido a la trayectoria. sí. Sí, Así, Y X, punto. Ya perfecto. está. Eso lo elegí vos, para un lado, para el otro. La realidad va Bien, a ser una sola, como decía Baruch Spinoza, en su teoría monística dentro de la filosofía. Y es cierto, acá en realidad es una sola. El experimento es uno solo, o sea, yo voy a ver una sola realidad, no voy a ver dos realidades. Por cambiar el sistema, imagínate si yo cambio el sistema de coordenadas y las realidades son diferentes, entonces lo que vos ves es distinto a lo que yo veo, es una locura. bien, Un mundo de locos, no, eso no sucede acá, por lo menos, en el mundo real. No depende la física del sistema de coordenadas elegido. Bueno, entonces, tengo que descomponer entonces las fuerzas, sobre todo la fuerza peso, porque la tensión es solidaria o paralela o está en el mismo sentido del eje Y, esa no la tengo que descomponer. La tensión no la descompongo. La que tengo que descomponer es la fuerza peso, sí, que no está, no está ni en la dirección de Y ni en la dirección de X, está oblicua la fuerza. Y si está oblicua tengo que proyectar la fuerza peso tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Me explico? bien. ¿Sí? Okay. Bueno, vamos a proyectar las fuerzas. Vamos a proyectar las fuerzas. Vamos a proyectar las fuerzas. Vamos a portarnos bien. Cuando uno proyecta la fuerza tiene que agarrar línea punteada, eje X, línea punteada, eje Y. Sí, Siempre línea punteada, porque sobre esas líneas punteadas yo voy a poder proyectar la fuerza peso. bien. Bueno, vamos. Entonces, agarro la fuerza peso, línea de puntos, perpendicular al eje X, y saco la fuerza peso X. Lo mismo proyecto la fuerza peso sobre el eje Y. Hago línea de puntos, perpendicular al eje Y, y me queda esta fuerza, que es peso Y. Bien. Bueno, ya está, ya la descompuse. Ahora hay que trabajar un poco con la trigonometría habitual de siempre, como en el famoso plano inclinado. Exacto, hay que trabajar así. Y es fácil, acá es más fácil que el plano inclinado. Es re fácil. Sí, hay que sacar Px y Pi en función del peso. Para eso descompuse la fuerza peso, tanto en el eje X, Px, como en el eje Y, Pi. Bien. Y aquí usar trigonometría, claro. Pero muy poco. Yo sé que el ángulo de desviación es θ acá. Ahora, veamos lo siguiente. Sí. Nosotros, como en el plano inclinado, como en viejas épocas lo hacíamos con el plano inclinado, siempre buscábamos ángulos correspondientes entre el ángulo de las fuerzas, el ángulo de las fuerzas y los ángulos del plano inclinado. Cuando buscábamos ángulos correspondientes entre los ángulos de la fuerza y el ángulo del plano inclinado, ¿qué decíamos? Que ángulos correspondientes implican que los ángulos son iguales. Ángulos correspondientes, ¿qué significa? Ángulos que tengan lados paralelos. Si los ángulos, tanto de las fuerzas descompuestas como la del plano inclinado, eran paralelas, los lados
de los ángulos, tanto de las fuerzas como del plano inclinado, eran paralelas, ángulos con lados paralelos son ángulos correspondientes. Y ángulos correspondientes significa que los ángulos son iguales. Bien. Acá hay que encontrar los ángulos correspondientes. Los ángulos que tienen o que contienen lados paralelos. Lados paralelos. ¿Qué lados hay? Bueno, vamos a verlo con atención. Yo tengo este ángulo θ. Este ángulo θ tiene estos dos lados. Este lado lo hago con dos mojones y este otro lado. ¿Se ve? A ver, sí. Este y este, con dos rayitas. Ahora, veamos bien. Este lado coincide con este que estoy marcando acá. Sí, ¿Se ve? sí. Y este lado, de la fuerza peso P, es paralelo a este de acá. Claro, sí. Entonces, yo tengo ángulos con lados paralelos correspondientes. Ángulos con lados paralelos correspondientes. ¿Por qué? Porque este que está acá que sería L, que está con dos rayitas azules, coincide con este que tiene dos rayitas rojas, es el mismo lado. Y después, este lado, que es la fuerza peso P, es paralela a la vertical esta en línea de punto. Entonces son lados correspondientes paralelos. Como son lados correspondientes paralelos entre ambos ángulos son iguales. Son iguales. Entonces, Perfecto. este ángulo θ de acá es el mismo ángulo θ que hay acá. Bien. O sea, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Son Entendido. exactamente iguales. Voy a poner dos rayitas. Son exactamente iguales porque tienen lados paralelos. O sea, lados paralelos correspondientes. O sea, o lados correspondientes paralelos. Y al tener lados paralelos entre sí, por decir así, los ángulos son iguales. Genial. Esos son, o sea, así se llama en geometría, ángulos correspondientes. Porque tienen lados paralelos. Si tienen lados paralelos, son iguales. ¿Se entiende? Se ve, aparte se ve. Está súper. Bueno, una vez que encontré los lados correspondientes paralelos, o sea, los ángulos correspondientes, ya está. Trigonometría básica. PX y PI sale fácil. Bueno, ¿quién es PX? Bueno, ¿y quién es PI? PI es el lado adyacente al ángulo. Esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Sí. Entonces, PI es el lado adyacente al ángulo, y si PI es el lado adyacente al ángulo, hay que usar coseno. PI es P por coseno de θ. Después, PX. PX es esto, que está acá. Sí, Obviamente pues, PX es este ángulo, este vector que yo dibujé acá, PX. Pero este vector PX es paralelo a este, que está acá abajo. bien. Entonces, este vector PX que está acá abajo es un lado opuesto al ángulo θ. Si es un lado opuesto al ángulo θ, hay que usar seno. Entonces, PX es peso por seno de θ. Listo, ya me queda masa por gravedad por coseno de θ, masa por gravedad por seno de θ. Listo, ya descompuse la fuerza peso respecto de mi sistema de coordenadas IX, usando trigonometría básica como la usaba en el plano inclinado, claro. ¿Se entiende?
perfecto, sí. Bueno, y ahora hay que escribir las ecuaciones de Newton. Ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton. Vamos a hacer un lugarcito. Ecuaciones de Newton. Ecuaciones de Newton. A ver qué nos dice Newton. Newton nos dice lo siguiente. Bueno, sobre el eje X, ¿qué fuerza tenemos? Sobre el eje X solamente la fuerza peso X tenemos. Y que apunta en sentido opuesto al eje X previamente elegido, que apunta en este sentido contrario. Entonces va a ser menos peso X. Menos peso X igual, por la segunda ley de Newton, a masa por aceleración en X. ¿Se ve? Sí. Y en Y. Y en Y me falta. Entonces, sobre el eje Y tengo tensión que apunta en el sentido del eje Y, tensión PI. positiva, Menos menos PI. Igual a masa por aceleración en Y. Bien. Bien. Bueno, muy bien. Hay que poner las cosas en su lugar. Peso X, peso Y, acá, todo bien. Lo de siempre. Ahora, vamos a analizar lo que obtuvimos. Las ecuaciones de Newton. Vamos a analizar un cachito. Acá tengo una aceleración en X. O sea, la aceleración en X significa de que este cuerpo al oscilar tangencialmente sobre esta circunferencia que describe, o sobre este arco de circunferencia que describe levemente, esa aceleración que estamos sacando acá en la segunda ley de Newton es una aceleración tangencial a esta curva. Claro. Existe, no vale cero. No vale cero porque está moviéndose así, va y vuelve, va y decía, acelera, porque en un momento cuando va, acá la velocidad es cero, ¿no? Y cuando vuelve empieza a aumentar la velocidad en el tiempo, y si aumenta la velocidad en el tiempo, acelera. Bien. O sea, hay aceleración, evidentemente, en forma tangencial, o hablando tangencialmente sobre el arco de circunferencia que describe, hay una aceleración tangencial, lógico que la hay, porque si en un momento la velocidad es cero y después acá abajo la velocidad es máxima, porque sabemos que la velocidad va a ser máxima acá abajo, hace boom, este envión, significa que aceleró. Aceleró tangencialmente, digo, sobre ese arco de circunferencia que describe. ¿Me explico? Sí, sí. Y ya hablé de la velocidad máxima, lógico. Lógico. Si la cosa está oscilando así. Acá la velocidad es cero. Acá la velocidad también es cero. Como en el caso del resorte. A mitad de camino, ¿qué va a pasar? Va a tener la máxima La máxima velocidad. exactamente. ¿Sabes que es mucho más intuitivo, se me hace a mí con el péndulo poder ver esto que con el resorte? Quizá porque es algo que uno ve mucho más un péndulo que un resorte. Sí, entiendo ahora lo de los tramos, mucho mejor, sí, sí, sí. Sí, 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 se entiende bien. La Perfecto. velocidad, la aceleración en X va a ser cero acá abajo. Porque, Claro, pero la velocidad máxima. claro, cuando alcance la velocidad máxima, la aceleración vale cero, la aceleración tangencial vale cero, la aceleración en X. O sea, esta aceleración en X vale cero. ¿Por qué? Porque si uno ve bien esa ecuación y reemplaza peso X por masa gravedad por seno de tita, menos masa gravedad por seno de tita, esto es masa por aceleración en X, acá las masas se van, se simplifican, ¿y qué me queda? Sí. Me queda, Menos. claro, me queda menos G por seno de tita igual a aceleración en X.
Sí. Se ve, ¿no? Sí. Si θ vale 0, o sea, si este ángulo, esta desviación vale 0 grados, o sea, si θ vale 0, me va a quedar menos g por seno de 0, esa aceleración en x, el seno de 0 vale 0, me queda g por 0, me queda que la aceleración en x vale 0, precisamente en el instante en que está acá abajo. Bien. Y ahí la velocidad va a ser máxima. Cuando estoy abajo es cuando vale 0, claro, porque, bien. Sí. Por energía se puede ver mejor, inclusive cuando veamos energía esto sale más fácil. Estamos haciendo dinámica circular, un movimiento oscilatorio, que es un péndulo. Pero se ve bien, bueno, acá se entiende por qué la aceleración acá abajo vale 0. Y justamente, hace este movimiento. Va, sube, cuando llega acá, bueno, en realidad no hace este movimiento tan brusco. Hace este movimiento. Bien. Cuando llega acá, la velocidad vale 0. Cuando vuelve, acá también vale 0, pero cuando llega al medio la velocidad es máxima. Porque como que viene cayendo con envión. ¡Pum! ¡Pum! ¿Entiendes? Hace Sí. este movimiento. Abajo la velocidad va a ser máxima. También lo vamos a poder calcular, vamos a poder deducir matemáticamente con las ecuaciones de Newton de que la velocidad acá abajo es máxima. Pero estoy diciéndolo intuitivamente, estoy haciendo un par de números ahí, pero hay que comprobarlo matemáticamente lo que digo, más allá de la intuición, porque la intuición nos dice lo siguiente: si la cosa está colgando, bueno, muy bien, si la cosa está colgando y hago un péndulo, supongamos que la desviación es leve, ¿qué estamos observando? Que va y viene, va y viene, va y viene. Cuando va, la velocidad es 0, cuando viene, también. O sea, acá la velocidad es 0, acá la velocidad es 0, pero cuando pasa por el medio, y viene ya con un envión, o sea que acá abajo, intuitivamente, tendría que ganar la máxima velocidad. Claro. Es como en los parques de diversiones, ¿no? Que uno ve el Sí. famoso martillo Eh, que gira así y va tomando envión, o el barco ese que oscila. Se supone que el máximo envión o la máxima velocidad lo alcanza abajo de todo. Eso se va a ver mejor con energía, claro. Pero dinámicamente lo vamos a poder verificar y comprobar matemáticamente con las ecuaciones de Newton, o con la deducción, o con lo que nos dé las ecuaciones de Newton, claro. Pero sí, intuitivamente, empíricamente se ve que abajo es la mayor, la máxima velocidad. Pero bueno, en definitiva, ¿puedo borrar esto? podés. La cuestión es la siguiente. Esta aceleración en X es la aceleración tangencial. Donde vale 0 es abajo de todo. Pero después en los otros puntos del trayecto no vale 0. Para nada. Bien. Esto lo predice. Esto está diciendo que cuando θ vale 0, o sea, justamente cuando pasamos por la vertical, seno de 0 vale 0, me queda que la aceleración g por 0, 0, aceleración en x vale 0, justamente acá abajo. Cero. La aceleración tangencial vale 0. Ahora, vamos a hablar de la aceleración en y. Bien. Tengo la tensión menos el peso y. No hay ahí aceleración, ¿o sí? A mí me parece, estoy suponiendo, me pareciera que no, porque no está ahí el movimiento. Mm, No sé, me parece que no. Como que bueno, no sé, no. está bien, está bien, está bien. Pensalo, está bueno. La cuestión es la siguiente, lo que vos estás diciendo es cierto, siempre y cuando el cuerpo se esté moviendo traslacionalmente, o sea, describiendo pongámosle una trayectoria rectilínea. Bien. Acá no describe una trayectoria rectilínea. No. O sea, el cuerpo no se está moviendo sobre este radio,
Si se moviese sobre este radio y está quieto acá, la aceleración en I vale 0. Pero no se mueve radialmente el cuerpo, se mueve en forma circunferencial, describiendo un arco de circunferencia. Hay un movimiento circular ahí, hay una dinámica circular. Y no tenemos que olvidarnos porque lo enfaticé cuando vimos el problema del peralte de la rueda, ¿te acordás? Sí. Es un problema de dinámica del peralte que habíamos hecho. Y hay una aceleración para adentro. Enfaticé esto, que cuando el movimiento es circular, la aceleración no necesariamente vale 0, porque cuando el movimiento es circular, la aceleración radial no vale 0, habían dicho, porque existe lo que se llama la aceleración centrípeta. Claro, sí. Entonces, la aceleración en I es una aceleración radial que apunta hacia el centro del movimiento, hacia el centro del círculo, perdón, y esa aceleración es una aceleración radial que se llama aceleración centrípeta. Cuando hay un movimiento circular, por más que yo vea que el cuerpo no se mueve sobre el radio, no importa, si está describiendo un movimiento circular, hay una aceleración radial, que es la aceleración centrípeta, y eso no lo tenemos que olvidar. O sea que esta aceleración en I, que está aquí, es una aceleración de carácter centrípeto. O sea, sí, es la aceleración centrípeta, y esto se escribe como masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta nosotros habíamos visto que era la velocidad angular al cuadrado por el radio, que en este caso es L. O sea que esta aceleración en I es la aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo, que el centro sería justamente el punto SO donde está pendido el péndulo sobre el techo. Ideal. Ojo con eso, ojo, esa aceleración centrípeta, no vale 0. Muchos cometen ese error. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Bien. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Bueno, de esta segunda ecuación, si yo quiero sacar la tensión de la cuerda, puedo sacarla despejando. Esto que está restando lo paso sumando acá. O sea, bueno, me piden la tensión de la cuerda de la segunda ecuación. Y bueno, esto que está restando lo paso sumando. Y me va a quedar masa W al cuadrado por L más peso I. Peso I es masa por gravedad por coseno de ti. O sea, bueno, podría ponerlo así y ya está. Ahí está la tensión de la cuerda. Esta es la tensión que soporta la cuerda para poder sostener desde el techo al péndulo en movimiento. Perfecto. Obviamente que va a depender de la masa, obviamente que depende de la gravedad, pero la gravedad es constante, va a depender del ángulo, o sea, la tensión de la cuerda va a variar con el ángulo. Y la velocidad angular también va a variar con el ángulo, porque pongámosle que esto no es un movimiento circular uniforme, ¿eh? De ninguna manera es uniforme. Un movimiento circular uniforme significa velocidad angular constante y velocidad tangencial constante, pero en ningún momento es la velocidad constante, siempre está variando. Claro. Si fuese constante tendría que ser así. Esto sí tiene movimiento, es un movimiento circular uniforme, porque la velocidad angular y la velocidad tangencial a la circunferencia sí es constante. Pero esto que está oscilando así, ni en pedo la velocidad tangencial es constante. No, de ninguna manera. Porque fíjate, va la velocidad 0. Llega acá abajo con velocidad máxima, vuelve la velocidad 0. En todo momento está cambiando la velocidad. Y si cambia la velocidad tangencial en todo momento,
cambia la velocidad angular en todo momento, y si cambia la velocidad angular en todo momento, cambia la tensión en todo momento. Excelente. Ahora, depende del ángulo, ¿no? O sea, depende de la velocidad, depende de esto y del ángulo. Bueno, la velocidad angular, sabemos por movimiento circular que se puede poner así. Yo sé que V, la velocidad tangencial, la velocidad en X, es W por el radio. El radio es la longitud del péndulo. Yo lo puedo poner así. Yo de acá puedo despejar W. Pasando L, multiplicando, dividiendo, me queda así. Me queda W es igual a Bx sobre L. ¿Está bien? Entonces hago Sí. Bx sobre L, Bx sobre L, y este valor lo reemplazo Sí. acá en W. Entonces me va a quedar así. Tensión igual a masa por Bx sobre L al cuadrado por L más masa gravedad por coseno de tita. Bien. Bueno, acá distribuyo el cuadrado y me queda así. Bx al cuadrado sobre L cuadrado por L más masa, gravedad por coseno de tita, y acá simplifico y me queda tensión igual a masa de X al cuadrado sobre L más masa, gravedad por coseno de tita. Bueno, me quedó esta linda fórmula. Bien. Que está acá. Se supone que la tensión máxima la voy a tener acá, cuando pase por la posición vertical. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad va a ser máxima. Cuando Bien, pasa por claro. acá. Al ser máxima la velocidad en X, es mayor este número. Es mayor ese número, este número que está acá. Ahora, tita, ¿cuánto vale cuando pasa por la posición vertical? Tita vale 0 cuando pasa por la posición vertical. Si tita vale 0, coseno de 0 vale 1. Entonces, yo puedo deducir, por lo que estoy diciendo, que la tensión máxima sucede cuando tita vale 0. O sea, esto va a valer masa por la velocidad máxima en X, vamos a poner máxima en X al cuadrado, sobre L, más masa, gravedad, y como es el coseno de 0 grado, coseno de 0 grado vale 1. Entonces me queda masa por gravedad nada más. Entonces me queda que la tensión máxima lo alcanza justamente en la posición vertical. ¿Entiende ahí? Sí. Ahí va a alcanzar, abajo de todo, en la posición vertical, va a alcanzar, vamos a encontrar la tensión máxima. O sea, la máxima fuerza que tiene que hacer la soga lo va a hacer en la posición vertical. Bueno, estas son las cosas que deducimos de las ecuaciones de Newton. Claro. Nos faltaría demostrar fielmente que la velocidad ahí es máxima acá abajo. Lo podemos hacer por dinámica o por energía, pero intuitivamente se entiende que la velocidad máxima está acá Sí, abajo. sí. Ahí abajo el tita vale 0, entonces el coseno de 0 vale 1, me queda masa por gravedad. Bueno, esto es la tensión máxima que soporta la cuerda en el movimiento pendular. Y bueno, ¿qué más podemos decir a todo esto? Bueno, ahora voy a volver a la ecuación del eje X. Esta ecuación de acá, la de arriba de todo, vamos a volver a esa.
y vamos a deducir la famosa ecuación diferencial de Newton, que si bien se resuelve con cierta aproximación, la aproximación va a ser esta, que el ángulo θ es muy pequeño. Con esa aproximación y con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, como lo hicimos en el oscilador armónico simple para el resorte, vamos a poder encontrar una solución también al movimiento oscilatorio. Y va a ser fácil. Y va a ser muy similar al machete ese que yo puse de oscilatorio para movimientos armónico simple. Va a ser similar para el péndulo. Bien. Va a ser similar para el péndulo. Y ahí termina todo. Porque de ahí va a salir la pulsación, la frecuencia, el periodo, sobre todo. Genial. Y ahí termina el chiste. Así que bueno, vamos a la ecuación del eje X y vamos a encontrarnos con esa famosa ecuación diferencial de Newton, la que nos va a dar, como en el movimiento oscilatorio armónico simple que hicimos con el resorte, nos va a dar la pulsación, la frecuencia, el período y la solución, digamos, de la posición angular del péndulo respecto del tiempo, que va a tener que ver con un seno de WT más la fase inicial y todo eso como lo hicimos para el resorte. Bien. O sea, el procedimiento es similar. Ok. Entonces agarro la ecuación de arriba, la del eje X, y me pongo a trabajar sobre esa ecuación. Y de ahí voy a sacar todas las conclusiones de las que me estoy refiriendo. Sí. Se ve bien ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Siempre me preocupo por el televidente, por eso miro la pantalla. Bueno, a ver. Agarro la ecuación de acá arriba, esta, de acá, y nos había quedado así. La ecuación del eje X nos quedó, si observamos bien, simplifiqué las masas, y me quedó menos g seno de θ igual a aceleración en X. Me quedó eso, en la primera ecuación. Entonces me quedó aceleración en X igual a menos g por seno de θ. Bien, bien. La aceleración en X. Ya sabemos cuál es el chiste este de la aceleración. Sabemos ese chiste y lo vamos a volver a repetir. La aceleración en X no es otra cosa que la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Lo de siempre. Siempre lo mismo y más de lo mismo. Sí. La aceleración de la posición, digamos, la aceleración en X no va a ser otra cosa que una derivada segunda. Bueno, muy bien. Vamos a tratar el problema con cierta cautela. Bueno, esto no es otra cosa que la derivada segunda. La derivada segunda de X respecto del tiempo, y esto va a ser menos g por seno de θ. La derivada segunda respecto del tiempo son estos X, dos rayitas, o X2'. Ya repetimos el chiste, no lo quiero volver a repetir. Sé que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y cuando meto la derivada de la posición respecto del tiempo, que la velocidad dentro de la derivada de la velocidad respecto al tiempo, me va a quedar la derivada segunda. ¿Eso se entiende? Sí, perfecto, eso ya. Eso ya lo hicimos en los otros videos de movimiento oscilatorio, no quiero volver a repetir lo mismo, eso es matemática. Estos X2 puntos. Ahora, ¿quién es ese X? Este X de acá es la longitud o el arco de circunferencia que está describiendo el péndulo, su trayectoria. Bien. O sea, este X no es otra cosa
que el radio, que es la longitud del péndulo, por el ángulo que describió. Por el ángulo descrito. Bien. El radio por el ángulo en radianes, claro, este ángulo está en radianes, el radio por el ángulo me da el arco de circunferencia. Esto es, mire, el arco de circunferencia. Arco de circunferencia. O sea, el arco de circunferencia es esto. Supongamos que esta es la vertical, y este es el ángulo θ, y esta es la longitud L, que es del radio. Bueno, este ángulo, este arco de circunferencia que describe no es otra cosa que X. O sea, L por θ. O sea, la longitud de ese arquito de circunferencia que describe es Sí. L por θ. ¿Se entiende? Sí. El perímetro. Perímetro. El perímetro, sí. Ahora, cuando yo hago la derivada segunda de esto, entonces, cuando hago la derivada segunda de esto. Respecto del tiempo, claro. Ahora, L es una constante, que es el radio. Entonces lo puedo sacar afuera de la derivada. Claro. Multiplicando. Me va a quedar L por la derivada segunda de θ. Bien. Entonces ya está. X2 puntos, o sea, la derivada segunda de X respecto del tiempo es L por la derivada segunda de θ respecto del tiempo. Entonces me va a quedar, reemplazando este término acá, reemplazando ese término ahí arriba, me queda L, θ 2 puntos, igual a menos G por seno de θ. Bien. Y este L Bien. que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro miembro y me queda menos G sobre L por seno de θ. Lo cual esto lo voy a recuadrar. Esa es la ecuación diferencial de Newton que yo estaba hallando, que con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, con la aproximación esta que está acá arriba, porque si no aplico esa aproximación no vale lo que voy a hacer, con esa aproximación y esa teoría famosa de ecuaciones diferenciales ordinarias, yo voy a poder resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, y voy a poder encontrar la solución, y el pedido y todo eso, como lo hallé en el movimiento, como lo hallé en el oscilador armónico simple con el tema del resorte. Sí. ¿Tenés Perfecto. acá? Sí. Bien, ahora voy a borrar esta parte del pizarrón que no me interesa ya más. Ya está. Si es que la copiaste y ahí termino. Ya lo sí. Es muy simple, la verdad que y entretenido. No sé si entretenido. Bueno, ¿puedo borrar esto? Borre, borre. Ahí. Bueno, y ahora, el broche de oro, voy a trasladar esta ecuación diferencial de segundo orden que la obtuve por las ecuaciones de Newton a esta sección del pizarrón. ¿Se ve bien? Sí. Voy a trasladarla. Perfecto. Perfecto, ¿no? Bueno,
Me quedó esta bonita ecuación diferencial. Bueno, tengo que hacer la aproximación que dije. El ángulo tiene que ser pequeño, menor a 7 grados, menor a este ángulo chiquito en radianes, chiquitito, chiquitito, cuanto más chiquito mejor. Entonces, tomando el ángulo chiquito, ya con θ aproximadamente menor o igual a 7pi sobre 180, o sea, esto es aproximadamente 0. Entonces yo puedo hacer esta aproximación. Puedo decir que seno de θ, esto es lo fundamental, seno de θ es aproximadamente igual a θ. Es una aproximación para ángulos muy pequeños. Cuando el ángulo es pequeño, seno de θ se diferencia muy poco de θ. Bien. Matemáticamente hablando. Porque uno puede graficar esto. Uno puede graficar la función seno, como vimos en análisis matemático, qué sé yo. Teníamos la función seno, por lo pronto, una cosa así. Esta es la función seno, ¿no? Esto es seno, pongámosle que este es el seno de θ. Esta es la función seno de θ. Esta es la función seno de θ, una sinusoide, digamos, un seno. Sí. Y de pronto trazo la función θ. Θ es esto. Fíjate que no se diferencian mucho cuando el ángulo es pequeño. Si yo estoy acá, si estoy acá entre estos dos puntos, yo veo que tanto el seno y la recta coinciden. Claro, verdad. Coinciden en un entorno del cero, cercano a cero, no todo, pero sí. Lo más cercanamente a cero, veo que la recta en azul, que es θ, coincide bastante bien a la gráfica de la función seno, que es curvilínea. Alrededor en un entorno del cero, claro. ¿Me explico? Sí. Que cercano a cero, pero si me alejo de cero no vale eso que está acá, ¿eh? Ok. No vale eso. Entonces, bueno, por ese motivo, yo puedo aproximar seno de θ con θ. Bueno, si hago esa aproximación, está todo bien y vamos a ser todos felices. Si no, vamos a ser infelices, porque no vamos a poder resolver esta ecuación diferencial porque no sale tan fácil. Eso te lo puedo asegurar. Es una locura. Entonces, vamos a poner esa aproximación. En vez de poner seno de θ, acá vamos a poner θ. Entonces me queda θ 2 puntos igual a menos g sobre L por θ. La ecuación diferencial me quedó así. Así me quedó la ecuación diferencial. Bien. Chiquita. Esta ecuación diferencial se parece a la del movimiento oscilador armónico simple del resorte. Es casi igual. Esta para el péndulo, para el resorte era así. Para el resorte era así. X2 puntos igual a menos K sobre M por delta X. Bueno, delta X, famoso. Esta era la ecuación para el oscilador armónico simple del resorte. Esto era para el resorte. Y esto para el péndulo. Fíjate que hay una similitud. Son parecidas. Son parecidas. Tienen el signo menos las dos. Tienen algo que es sobre L y acá es K sobre M. Tienen θ, acá se llama X. Tienen la derivada segunda de θ, que acá es la derivada segunda de X. O sea, cambian las letras, pero el formato es el mismo. Es lo mismo, exacto. Entonces la solución que vamos a presentar de la ecuación para el péndulo es similar a la solución que obtuvimos para el oscilador armónico simple del resorte. Es similar.
Claro. Igual. Entonces, Claro, sí. ¿qué vamos a obtener de esto? Vamos a obtener lo siguiente. Para el péndulo, lo siguiente. Me está reclamando. Ay, Ati, qué lindo. Él también escucha la clase de física. Él me enseña a mí. Ese es el secreto. Entonces, para el péndulo, vamos a hablar de la frecuencia. O la pulsación, bueno, es lo mismo. Dar un factor de 2pi igual. Bueno, W es la raíz cuadrada de G sobre L. Esto sobre esto. Para el caso del resorte, la raíz cuadrada de K sobre M. Bueno, acá es G sobre L. Y acá sale la pulsación. Obviamente que la pulsación es 2pi dividido el período. Bien. 2pi sobre T es la raíz cuadrada de G sobre L. Y acá puedo despejar el período angular, el tiempo que tarda en ir y volver. Bueno, despejo, este T que está dividiendo pasa multiplicando, bueno. Voy Pero despejando. esta me detengo, que es la que tengo duda. O sea, el periodo es 2pi sobre t, ¿verdad? Que es No, igual, no, el período no. El período es T. bien, Esta es la pulsación, 2pi sobre el la, período. la pulsación es 2pi sobre t, que es igual también a g sobre l. Sí, a raíz No, cuadrada de G sobre L. claro, bien, 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 Acá tengo que despejar al T, el período. bien. Bueno, para despejar T es fácil, o sea, eh, uno despeja T de acá, ¿cómo lo hace? Fácil. Sí, paso la raíz de g dividido l, la pongo dividiendo el 2pi y abajo dividiendo la raíz de g sobre l. Claro, claro, muy bien. El T que está dividiendo pasa multiplicando y esto que está multiplicando pasa dividiendo y me queda T igual a 2pi sobre la raíz G cuadrada de G sobre sobre L. Y bueno, de acá se puede hacer una propiedad de inversión, ¿no? Esto es lo mismo que poner 2pi sobre raíz cuadrada de G sobre raíz de L. Antes de aplicar esa propiedad de inversión se puede distribuir la raíz en ambos términos. Queda raíz de G sobre raíz de L. Y ahora sí invierto, como una fracción. Entonces me queda 2pi, raíz de L arriba, raíz de G abajo. Y acá, Bien, bueno, la propiedad de que puedo meter todo en la misma raíz, me queda 2pi vuelta. por la raíz cuadrada de L sobre G. Y esa es la fórmula que aparece en los libros, en todos lados. Esta es la fórmula del período angular. Perfecto. Esto me da el período. O sea que el período me da este valor. Ideal. Y ahí terminó el chiste. Obviamente que por energía también se pueden hacer las cosas más fáciles, qué sé yo, ya lo vamos a ver. Pero bueno, no hay más nada que hablar. Esto es el péndulo simple. Y esto es lo que Bárbaro. buscaba Galileo en sus viejas épocas, el periodo, o sea, el tiempo que tardaba en ir y volver con diferentes longitudes. Claro, el tipo ya más o menos experimentalmente, haciendo sus experimentos en su casa, veía que colgando péndulos del techo de diferente longitud, veía que el periodo dependía de la longitud. Lo que pasa es que no conocía esta forma. Lo medía experimentalmente. Estamos hablando de Galileo, 1620, 1610, qué sé yo. El juicio de Galileo fue el 12 de abril de 1633. Él muere creo que en 1642, si no me acuerdo, no me equivoco. Así que bueno,
por ahí. Obviamente en sus épocas de juventud hacía eso. Entonces el tipo lo que hacía, medía péndulos con diferente longitud, y obviamente que al aumentar la longitud, aumenta el período. Al aumentar la Claro. longitud, aumenta el período. Y hay un problema en la guía que habla sobre el péndulo de 22,67 metros o 47 metros que hay en el playón de Pabellón 2, y te pide calcular el periodo de oscilación, el tiempo que tarda en ir y volver. Y bueno, va a ser un tiempo alto, grande, lo vas a poder medir con el cronómetro, con el reloj, porque es tan largo que tarda en ir y volver, ir y volver. Ese péndulo lo hicieron para fabricar un péndulo que se llama péndulo de Foucault, para medir la rotación de la Tierra alrededor de su eje, que tiene que ver con esa famosa fuerza de Coriolis. Pero bueno, para eso lo hicieron. Pero bueno, si uno tuviese que medir el periodo de ese péndulo largo de 22, y pico de metros que hay en el playón del Pabellón 2, uno puede, con esta fórmula, con cierta aproximación, y vuelvo a repetir, la aproximación es de que justamente este ángulo θ es muy pequeño. Con cierta aproximación yo puedo lograr el valor de esta fórmula, que es el periodo, el valor del periodo, que es el tiempo que tarda en ir y volver el péndulo. Perfecto. No hay más nada que agregar. Esto lo vemos en el reloj cucú. Pero ese péndulo es un péndulo físico, porque es todo un armazón con una barra de bronce, con un disco de bronce también, pesado, rígido, es un cuerpo sólido, un, un cuerpo rígido, y ya no sería un péndulo simple, ordinario, como este se llama péndulo físico, porque tiene un momento de inercia asociado, bueno, otra cosa. Pero no importa eso. Ya no valdría esta fórmula para un péndulo físico, porque hay que hablar de momento de inercia, qué sé yo. Pero para un péndulo simple, con una bolita enhebrada, con un hilo de pescar, con una tanza de pescar, hago este experimento con el auricular que yo hice así recién, con un pequeño ángulo de desviación vale esta fórmula. Este es el periodo que tarda en ir y volver. Ahora, si la amplitud es muy grande del péndulo, esto no sirve para nada, hay que tirarlo todo a la basura. Esta aproximación es una aproximación muy grosera, no sirve. Hay que utilizar la teoría de integrales elípticas, y queda una serie espantosísima del periodo. Una serie numérica bastante fea. No, bueno, paso. Sí, en realidad es un desarrollo en serie de potencias. Yo digo serie numérica, es una serie, queda en función del tiempo, en función de una serie, en función de los parámetros que tienen que ver con la longitud, el ángulo y todo eso. Queda una serie de potencias más bien, no una serie numérica, muchas veces uno se expresa mal. Pero queda el periodo en función de una serie de potencias que está en función, esa serie, al ángulo θ. Queda en función de una serie de potencias. Yo por ahí me expresé mal, serie numérica, en términos matemáticos sería como un desarrollo de Taylor o en serie de potencias del periodo en función al ángulo de desviación. Pero eso acá no se ve. Acá vamos a verlo lo más sencillo. Mejor que no se vea. ¿Qué sé yo? Eso para motivar un poco la charla. La verdad a mí me motivan otras cosas, pero bueno, no importa. Si lo tengo que dar, lo doy. Bueno, bárbaro. Espero que les haya gustado esta exposición del péndulo simple. Y lo que vamos a hacer son problemas, de esto que hay un par de problemas en la guía, no mucho más. Y lo que hay que avanzar con otros problemas que están en la guía, ya lo vamos a ver. Y sobre todo los ejercicios optativos, que son los que acostumbran a tomar en exactas en el parcial, que son muy entretenidos. Y hay que hacerlos esos problemas también. Hay que hacerlo porque se van a tomar seguramente.
Así que bueno, vayan a tomar un rico café, una buena merienda, y si están por cenar o por almorzar, no sé qué hora del día están viendo esto. Yo tengo otras cosas más interesantes para ver. Así que bueno, me despido y que les sea leve ante esto, ¿no? Como siempre, me despido Oscilando. hipnóticamente. Trato de que sea un péndulo, ¿no? El auricular. Así. Miren fijamente al péndulo, los hipnotizo y les digo, repasen las clases anteriores y esta de péndulo porque van a venir lindos ejercicios. Bueno, bárbaro. Nos vemos, che. Hasta la próxima. Que les vaya bien.